Cristo. ¿Usted sabe quién es ese Cristo? ¿Usted sabe lo que ha recibido en Cristo? ¿Está viviendo de acuerdo a lo que ha recibido? ¿Está caminando en una vida nueva? ¿Está caminando en comunión con el Espíritu Santo? Entonces nosotros lo que necesitamos hoy día es poder entender nuestra identidad. Porque como seres humanos nosotros tenemos una identidad que nos identifica quiénes somos. Pero en Cristo, nuestra identidad, ¿cuál es? Necesitamos saber quiénes somos en Cristo para tener seguridad. Porque si no sabemos quiénes somos, entonces no tendremos seguridad. Estaremos livianamente caminando y nos perderemos porque caminaremos sin rumbo, sin dirección. Amén. Hoy día yo traigo un par de sombreros, los tiraré. Bueno, si a alguien le queda bueno el sombrero, póngaselo, no tenga problema. Amén. Porque es importante que nosotros cojamos la parte que nos corresponde. Porque muchas veces venimos y no cogemos nada. Pero hoy día el Señor me dice que reparta sombreros, ¿no? De todas las medidas, para que así ninguno se vaya sin su sombrerito. Porque hoy día, hermanos, es un día especial. El día domingo es el día del Señor. ¿Cuántos saben eso? Amén. El día del Señor es el día en que nosotros, los cristianos, venimos delante de su presencia. Amén. Con un objetivo y una razón. Es de adorarle, de bendecirle, de faltarle a Él. Porque Él resucitó de entre los muertos y nos dio esta posibilidad de darnos a nosotros una identidad nueva. Porque nosotros, ¿dónde estábamos? Estábamos allí afuera, muertos en nuestros delitos y pecados. Y nuestro fin era la condenación. Eso nos esperaba, hermano. No podíamos hacer nada para solucionar este problema que teníamos. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que todo, aquel que en Él crea, se han saltado una parte. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy yo quiero compartir de este texto con ustedes. ¿Dónde está este texto? San Juan 3:16. Muy bien, hermano. Trae la lección aprendida de Dios. Juan 3:16. Búscalo. De allí partiremos. Lo que compartiremos de nuestra nueva vida. Amén. ¿Lo tienen todo? Juan 3:16. Léanlo, búsquenlo en su Biblia, léanlo porque es importante que lo lean. Para que así nos identifiquemos. Dice, lo leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Él sea reinando en medio nuestro. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta acción gloriosa, maravillosa, la cual usted ha hecho, Señor, en beneficio nuestro. Oh, Señor, le damos la alabanza, la gloria, la honra y el honor, Señor, por lo que usted ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones, poniendo esta palabra de fe en nosotros para que pudiéramos recibirla, Señor, y ser libres de este destino horrible, el cual nos esperaba, sin su gracia y sin su misericordia. Pero hoy día, Padre, delante de su presencia y conforme a su palabra, Señor, hemos recibido lo que usted ha enviado y podemos gozarnos y deleitarnos, Señor, en esta vida nueva que usted nos da. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Este texto, hermano, tan conocido y tan singular,
hoy día lo comprenderemos un poco más y un poco mejor. Porque la palabra de Dios es viva. Un amén. La palabra de Dios es viva. Amén. Cuando decimos que la palabra de Dios es viva, hermano, es que ella tiene la capacidad o la autoridad o el poder de transformar nuestra vida. Amén. Si nosotros no estamos atentos, entonces solamente escucharemos un ruido, pero no atenderemos con nuestro corazón. Entonces la palabra de Dios no tendrá efecto en nuestra vida, la haremos nula nosotros. Porque, ¿qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envía a su Hijo, pero hay una cláusula. Hay una cláusula encerrada en este texto. Para que nosotros podamos alcanzar una vida nueva o una vida eterna, hay una cláusula. No sé si la han notado. Es necesario creer. Esta es la cláusula. Hay que creer. ¿Y cómo yo puedo creer? Hoy día, domingo, día del Señor, ayer se citó, la semana pasada se citó que hoy día, el día del Señor, el día domingo, había ayuno y oración. ¿Sí? Desde las 9 de la mañana comenzaríamos. Pero los oídos no están atentos. Porque solo a veces escuchamos con nuestros oídos, pero no con nuestro corazón. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, entonces obedecemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que es necesario que nos congreguemos. Amén. Que nos podamos reunir como una familia, porque dentro de esta familia, que somos cada uno de nosotros, hay necesidades diversas. Hay aflicciones, hay angustia, hay temores, hay necesidad. Pero yo estoy bien, ya está. Paso de todo. Y esta no es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios que si recibimos a Él y Él nos ha dado una vida eterna, nos ha dado esta vida nueva, es para que nosotros cambiemos. Nuestra conducta sea diferente. Nuestro hacer sea diferente. Nuestra atención la podamos depositar en Él. Amén. Porque si no, cuando suene la final trompeta y nosotros estamos detrás de la mosca, no la escucharemos. No escucharemos la final trompeta. Y es necesario que nuestro corazón esté atento para que cuando esa final trompeta suene, podamos escucharla. Y podamos nosotros acudir al llamado del Señor. Esa final trompeta, hermano, sonará para que el pueblo acuda a su presencia. Y si usted no está percibido, se quedará. Se quedará. Porque sencillamente hay que creerle a Dios. Si no le creemos, entonces nuestro actuar será como siempre. Indolente, sin ninguna responsabilidad. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en el día del Señor, desde el día domingo, reunirnos como pueblo de Él, aclamar los unos por los otros. Hermanos, no es tanto el tiempo que perdemos aquí. No es tanto el tiempo que estamos aquí. Así que si usted cree que está perdiendo su tiempo aquí, no lo pierde. No lo pierde. Al contrario, es el único lugar en donde usted aprovecha su tiempo. Es el único lugar donde lo que haga, lo que diga o lo que suceda en este lugar le llevará a vida eterna. Es lo único que trasciende cuando usted está delante de la presencia del Señor en fe, creyéndole a Él. Si usted no le cree a Dios, entonces se quedará como siempre. El creer conlleva una acción. No tan solo es, así yo creo. El mundo cree, hermano. El mundo cree. Y aún más, Satanás y sus ángeles creen en Dios y tiemblan, dice
pero ¿hacen la voluntad de Dios? No hacen la voluntad de Dios. Nosotros no solo podemos decir que creemos, debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos acatar su voluntad. Amén. Así que debemos estar atentos y poder reaccionar en el amor de Dios. Porque hay necesidad en medio de su pueblo. No esperen que se les venga a picanear para que ustedes puedan reaccionar. Porque ustedes no son animales que se les tenga que andar picaneando para que puedan avanzar o para que puedan caminar o levantarse. Ustedes son seres humanos los cuales Dios ha llamado y los ha dotado de una cualidad preciosa. Les ha dado vida eterna. Amén. Y miren lo que dice aquí en Corintios, en el capítulo 5 de Corintios. Perdón, de Romanos. Ya iremos a Corintios. En Romanos, en el capítulo 5, verso 5, dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, no tenemos que avergonzarnos de ser cristianos. No tenemos por qué avergonzarnos de estar en la casa del Señor. Tenemos que estar en su presencia. Porque este gozo es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza, poder estar en su presencia. Porque hemos sido hombres y mujeres que hemos recibido lo que Él envió. Y lo que Él envió fue a su Hijo Jesucristo. Esta es nuestra esperanza. De que antes íbamos a condenación, pero ya no. Esta es nuestra esperanza. De que ahora tenemos vida eterna. Y debemos aprender a vivir en esta vida. Amén. Allí en Romanos 8, en el verso 16, dice así. Si usted no lo tenía claro, para que lo pueda tener claro. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted no está sintiendo en su corazón el verdadero testimonio del Espíritu Santo, hermano, es que usted necesita arrepentirse. Usted necesita entregarle su vida a Jesús. Usted necesita recibir al que el Padre envió para salvación de su alma. Si usted no está sintiendo verdaderamente el testimonio del Espíritu Santo, es que no ha recibido a Jesús. No tiene la esperanza gloriosa en su vida de ser una mujer santa, de una mujer salva. Porque cuando hay una esperanza, hermano, uno se esfuerza. Amén. Amén. Yo me recuerdo que cuando estaba de novio con la Sara me decía, te espero a tal hora. Yo no llegaba 2 o 3 horas después. O cuando usted tenía una cita, llegaba 3 horas después. O cuando tiene una cita de trabajo, usted llega 2 horas después. ¿No es cierto que no? De que ese día se está puntual allí. Porque hay una esperanza. A lo mejor consigo este trabajo. A lo mejor hoy día, ¿no es cierto? Me encaramelo con ella y me voy por ahí a dar una vuelta. ¿No? Hombre, esa era la esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza de llegar a la presencia del Señor. Esta es nuestra esperanza. Pero ¿qué hacemos? Se nos cita y no atendemos. Se nos llama. Hay un texto de la Biblia que ahora mismo no me recuerdo dónde está, pero dice así. Dice que nos tocan una música y no la queremos. Nos tocan otra, tampoco queremos. Entonces, ¿qué música queremos bailar realmente? Nosotros necesitamos entender de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo realmente da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Él, entonces debemos, hermanos, esforzarnos. Debemos negarlo, porque recuérdense que esta carne no va a heredar el reino de los cielos. Esta carnita se queda. Así que no siga tanto a la carne. Siga lo que la Biblia dice. Porque su sentimiento, su deseo,
todos se quedarán aquí. No le dan salvación, no le dan vida eterna. Todo esto perece. Lo único que nos lleva a nosotros a vida eterna es lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice. Y Él nos dice que Él nos ha dado a su Hijo para que nosotros lo recibamos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y cuando nosotros le hemos recibido, tenemos esta esperanza gloriosa. Y el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestro corazón de que verdaderamente somos hijos de Dios y que tenemos que esforzarnos, que tenemos que vivir como tales. Amén. Ustedes han visto al príncipe, ahora rey. Antes era príncipe, pero ahora ya es rey. No. ¿Ustedes lo vieron alguna vez conducirse de alguna manera diferente? No. Él siempre supo llevar su lugar como príncipe. Ahora le toca reinar sobre este país. Entonces, a nosotros nos llegará el momento. Nos llegará el momento en donde estaremos en la presencia gloriosa del Rey de los Reyes. Ustedes no esperan, no tienen esperanza de estar aquí, ¿qué les parece? Que un día no muy lejano estaremos en su presencia y nos regocijaremos. Identidad, hermano. Ustedes necesitan saber quiénes son. Ustedes son hijos de Dios. Si han recibido a Jesús, son hijos de Dios. Así que esta esperanza no los avergüence, sino que su espíritu. Y si no lo sienten, busquen. Están en el mejor lugar para decirle, Señor, yo quiero sentir tu presencia en mi vida. Yo quiero que el Espíritu mismo me convenza de que verdaderamente soy tu hijo o soy tu hija. En 2 de Corintios, yo hoy día voy un poco cruzado. Primera es que tengo aquí los lentes sucios. Mentira, hermano. Estoy confundido. En 1 de Corintios, capítulo 2, en el verso 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Miren lo que dice. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de esta obra que Dios ha hecho. Esta no es obra de hombre, es obra del Espíritu Santo. Amén, hermano, no es obra de hombre, es obra del Espíritu Santo. O si no, busque ahí en Juan, en el capítulo 1 de Juan, en el verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no es obra de hombre, es obra de Dios. Si usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, entonces es un hijo de Dios. No porque yo lo diga, sino porque la Escritura, la palabra de Dios, que es segura, lo declara así. Entonces nuestra identidad, ya yo no soy más Emmanuel, que era pobre, desnudo, miserable. Ahora soy hijo del Rey de Reyes. Amén. Un príncipe de Dios. Amén. ¿Usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador? Amén. Entonces es una princesa de Dios. Aleluya. Es un príncipe de Dios, hermano. Eso es lo que la Biblia dice. Nosotros debemos aprender y entender que la palabra de Dios, hermano, no pasa verdad. A veces nosotros decimos, sí, claro. Pero nuestro actuar, nuestro conducirnos, no va de acuerdo a lo que estamos declarando. Y hay que juntar las dos cosas. Hay que juntar lo que la Biblia dice con nuestro proceder, con nuestra conducta, con nuestra vida. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y un día no muy lejano el Señor nos juzgará por su misma palabra. Nos dirá, pero si yo te di mi palabra y tú decías sí, pero hacías otra cosa. Nosotros debemos aprender que somos hijos de Dios, porque el Señor mismo así lo ha establecido. Esto no lo estableció ningún
ningún hombre, sino el Espíritu Santo lo declaró para que nosotros tuviéramos esta esperanza gloriosa. Somos hijos de Dios, hermano. Amén. Somos hijos de Dios. En 1 Corintios, volvemos a 1 Corintios nuevamente, en el capítulo 6, verso 19. Mire lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Hermanos, esto es lo que hacemos nosotros. Lo que dice aquí la Escritura es una pregunta. Y es realmente lo que sucede con nosotros. La pregunta que se nos hace, en esa caemos. Porque ignoramos que somos templo del Espíritu Santo de Dios y que Dios mora en nuestras vidas. Amén. Ignoramos porque nuestra identidad la tenemos perdida. No entendemos que por el hecho de haber recibido a Jesús, el Señor mismo, el Dios Todopoderoso, el Señor del universo, Él nos constituye a nosotros sus hijos. Amén. Y a veces lo ignoramos. Ignoramos viviendo de una manera diferente a la que debe vivir un hijo del rey. A la manera que debe vivir un príncipe o una princesa. Ignoramos y a veces andamos llorando miseria. ¿Es verdad? Llorando miserias cuando es usted una hija del rey. Usted es un hijo del rey. Empiece a creerle a Dios y las cosas van a empezar a suceder. Amén. Hay que creerle a la palabra. Dios por algo nos dejó su palabra. Amén. No solamente para que nos divirtiéramos un día en la semana, no. Sino para que verdaderamente camináramos en ella cada día de la semana. Amén. Esta es la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, el Señor dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? No somos nuestro, hermano. Si verdaderamente hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces ya no hay potestad sobre nuestra propia carne. Ya no podemos hacer lo que se nos antoje. Debemos aprender a vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si usted es una hija de Dios, es un hijo de Dios, entonces tiene que hacer lo que la Biblia dice. Porque si no se queda afuera. Si usted está viviendo su propia vida y haciendo conforme a su voluntad, no tiene parte con Dios. No tiene parte con Dios porque no le ha entregado su vida a Él. Los hijos de Dios, las hijas de Dios son las que han sometido su voluntad, su vida al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja en ellas y en ellos. Así que ya no somos, hermanos, hombres comunes. Si verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces somos hijos de Dios. Sí, amén. Aquí en el capítulo 12 de 1 Corintios, en el capítulo 12, verso 4, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu. Repartió a cada uno en particular como Él quiere. Mire qué gloriosa y maravillosa la obra que Dios hace, hermano. Si el Espíritu
Santo de Dios está en su vida, mire lo que va a poder suceder en su vida. Todos los dones del Espíritu estarán a su disposición. Todos los dones del Espíritu podrán manifestarse en su vida. Para eso necesitamos ser templo del Espíritu Santo de Dios. Que Él se mueva verdaderamente en nosotros. Que ya no busquemos nuestros propios intereses. Porque cuando empezamos a buscar nuestros propios intereses o buscar nuestra propia vida, entonces nos apartamos de Dios, nos alejamos de su presencia. Porque ya no somos nuestros, somos de Él. Estábamos vendidos al pecado. Satanás era nuestro amo, nuestro dueño. Pero cuando le dijimos al Señor, Señor, he aquí nuestras vidas, entregamos nuestras vidas a ti, el Señor las cogió, nos hizo sus hijos. Pero ahora somos de Él. Ya no somos nuestros. Así que si usted es del Señor, es del Señor. Si el Espíritu Santo está en usted, entonces usted puede actuar con confianza, hermano. Porque la obra del Espíritu Santo está en su vida. Y Él es el que hace como Él quiere. Cuando hay necesidad en la iglesia, Él es el que se manifiesta de una o de otra manera. Por eso habla de la diversidad de los dones. Y el Espíritu es el mismo. No es que a usted le vaya a dar una parte y al otro otra parte, no. Cuando hay necesidad en la iglesia y aquel que es templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se va a manifestar y va a obrar en beneficio de aquellas almas. Si todos somos llenos del Espíritu Santo, imagínense lo que puede suceder aquí. Si en todos nosotros el Espíritu Santo está vivo, fluyendo, aleluya, podemos salir afuera y decir, Jesús te ama, y esa persona caería allí en la presencia del Señor. Necesitamos, hermano, reconocernos a nosotros mismos. Necesitamos reconocernos a nosotros mismos que somos hijos de Él y que debemos vivir una vida de acuerdo a esta naturaleza. No a la naturaleza antigua, sino a esta naturaleza nueva. Amén. Porque somos hombres y mujeres nuevos en Dios. En el 12:27 dice, y a vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros unos en particular, dice. Miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir con esto? De que cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces Dios va a obrar de una manera especial en cada uno de nosotros. Porque somos parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Si hemos recibido a Jesús, recuerden. Jesús es el que el Padre envía para dar vida eterna y salvación a los hombres. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero la cláusula era creer. Si usted ha creído, entonces tiene una esperanza gloriosa. El Espíritu Santo le da testimonio de que usted es una hija y un hijo de Dios. Amén. Amén. Que usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora puede gozarse, deleitarse en la presencia del Señor. ¿No? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros en particular. Así que Dios puede obrar en cualquiera de ustedes que está dispuesto a ponerse al servicio de Dios. Amén. En 2 de Corintios, nos saltamos a segunda hora, ahora sí. En el capítulo 1, verso 22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Señor nos sella como propiedad de Él. Y ha puesto las arras. Las arras son las primicias. Lo primero o una parte de nuestra herencia en la que Dios deposita en los hijos de Dios. Estas son las arras, las primicias. Es una primera parte para que podamos disfrutarla. ¿Cuándo? ¿En el futuro o ahora? Si Él nos ha puesto en nuestras vidas, dice que Él ha puesto las arras, las primicias, lo primero que ha puesto en nuestras vidas.
de nuestra herencia. Entonces, ¿para cuándo podemos hacer uso de esto nosotros? Para unas ahora en estos tiempos. Aleluya, amén. Es para uso diario, para que nosotros podamos tener la mano. Él nos está dando esto, hermanos. Recuérdense que nuestra identidad ahora es ser hijos de Dios. Esta es nuestra cualidad. Ahora, antes éramos del mundo, pero ahora somos del reino. Amén. De este reino glorioso celestial. Amén. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que créale a Dios y verá la gloria de Él. En Gálatas, en el capítulo 3, termina la 2 de Corintios, comienza Gálatas. En el capítulo 3, verso 13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermanos, el Señor tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos disfrutar de lo que Él es. Por eso el Señor tomó nuestro lugar. Nosotros debíamos estar ahí en la cruz por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras ofensas. Pero el Señor Jesús tomó nuestro lugar y nos dio su lugar a nosotros, este lugar de gloria, como sus hijos, como su pueblo. Por eso tenemos este derecho tan glorioso, tan maravilloso, en donde podemos deleitarnos y gozarnos en la presencia del Señor. Así que ya no podemos tener este tipo de perjuicio de que caminar con temor o con miedo, sino saber que somos hijos del gran Rey. Amén. La ley ya no tiene autoridad, no tiene poder sobre nuestra vida. El Señor Jesucristo cumplió la ley. Cuando habla la Biblia de ley, hermano, era lo que Dios había pedido por el pecado. Dios demandaba que por el pecado, el hombre que pecara, ¿qué le dice a Adán? ¿Se recuerdan ustedes? Que moriría. Entonces la paga del pecado, dice Romano, ¿qué es lo que es? Muerte. Entonces, Dios demanda, de acuerdo a la ley de Dios, la muerte del pecador, la condenación. Ese era nuestro terminar. Pero el Señor Jesucristo toma nuestro lugar y nos pone a nosotros en el lugar de gloria. Nos pone a nosotros para que nosotros seamos hijos de Dios y el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en nosotros. Y los dones gloriosos que Dios mismo tiene, hermano, puedan estar en nuestras vidas. Así que debemos creerle a Dios. Debemos creer y ya dejarnos de empezar a creernos a nosotros mismos. Si esta carne lo único que hace, hermano, es llevarnos a la perdición. Esta carne lo único que hace es llevarnos a la condenación eterna. Porque esta carne, ¿qué es lo que tiene? Deseo, de adulterio, de fornicación, de placeres mundanos. Eso es lo que esta carne quiere. Pero el único que nos lleva a nosotros a la presencia de Dios es Cristo. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Así que no le obedezca más a la carne, obedezca la palabra de Cristo. Amén. En Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, termina Gálatas, comienza Efesios. En el capítulo 1 de Efesios, en el verso 13 y 14 leeremos. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aleluya. ¿Se dan cuenta que esto era lo primero que Dios nos dio? La arra de nuestra posición adquirida. Aleluya. Entonces, ahora en Él también nosotros, habiendo oído el evangelio, la palabra de Dios. No, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Pero no solo de oreja. Tenemos que oír con el corazón. Cuando nosotros oímos que Dios tenemos, lo seguimos. Hacemos caso. Cuando no oímos, el que no oye no reacciona. Abraham oyó la palabra de Dios. Dice la Biblia, y su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios cuando Dios le estaba hablando. Abraham le creyó, Abraham no tenía la Biblia. Dios le habló a Abraham. Le dice, mira, si sales de tu parentela, si sales de tu gente, si dejas tu mundanalidad, si dejas tu situación que te es contraria, entonces yo te engrandeceré, te bendeciré, te multiplicaré y haré una gran nación de ti. Hermano, no se lo escribió Dios, no lo ha escrito. Nosotros tenemos llena la Biblia de promesas para nosotros. Sí, amén. Llena la Biblia de promesas para nosotros. Y a Abraham solo Dios le habló y él obedeció porque escuchó la voz de Dios. Porque escuchó, hermano. Lo que nos falta a nosotros es escuchar la voz de Dios para que podamos reaccionar a esta vida nueva que Dios nos ha dado. En Tito, me estoy saltando un texto, es Colosenses capítulo 2, verso 13, que me lo estaba saltando, pero me doy cuenta que es un texto muy importante. No nos saltemos. Colosenses 2, 13. Miren lo que nos dice el Señor aquí. Esto es para que los que han creído, los que han recibido. Y a vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Miren lo que dice el 15. Y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo, hermano, nos dio esta victoria. Nos dio esta victoria. Todo aquello que estaba en contra nuestra, todo fue anulado. Ahora usted es un hombre nuevo, una mujer nueva. Y como mujer y hombre nuevo, entonces debe caminar como una hija de Dios, en donde el Espíritu Santo se mueve, en donde el Espíritu Santo se manifiesta y hace señales gloriosas. Amén. El cristianismo, hermano, si usted lo ha escuchado, no consiste en religiosidad, consiste en acción, en vivir a Cristo cada día y en comunicar a Cristo, comunicar su voluntad, comunicar su misericordia. En esto consiste el cristianismo. El cristianismo es vida para aquellos que lo reciben. No solamente una vida aquí, sino que una vida eterna. Amén. Nosotros debemos aprender a vivir en el cristianismo, porque el cristianismo es victoria. El cristianismo anula toda obra del diablo. Satanás no lo podrá tocar nunca si usted vive como un cristiano verdadero. Depende de usted, es su decisión. Dios jamás pasará por encima de su libre albedrío. Dios no pasará por encima de sus decisiones. ¿Se recuerdan la cláusula que había en el primer texto que hemos leído? ¿Cuál era? Tenemos que Creerle a Dios. Creerle a Dios, hermano. Creerle a Dios. Si no creemos a Dios, entonces será imposible avanzar. Pónganse en pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias. He compartido su palabra, Señor,
de acuerdo a lo que usted ha puesto en mi corazón, Padre eterno, para la glorificación de su pueblo. Señor, su palabra dice que el que cree, aquel que cree todo